Bienvenida, bienvenido a un episodio más en Témpera Mental Podcast. Conversemos un poco acerca de cómo inició este proceso, cuáles fueron esos puntos débiles que me llevaron a ese clic, cuáles fueron las causas que yo pensé en las cuales estaba fallando y cuál fue el clic definitivo que me llevó a cambiar, a resetear mi forma de pensar, a cuestionar mi vida, a cuestionar absolutamente todo en lo que yo creía, todo en lo que yo pensaba, todo conforme yo actuaba. ¿No te ha sucedido que en la mayor parte del tiempo tenemos que aparentar lo que no somos o tenemos que aparentar lo que no estamos sintiendo? Tenemos que tener una sonrisa de oreja a oreja, independientemente de lo que nos esté carcomiendo por dentro. Durante varios años, yo diría que muchos años de mi vida, tuve que ser así. Y pienso que la gran mayoría de personas hacemos exactamente lo mismo. Yo era conocido o bautizado, fui bautizado por la mamá de mis hijos como el Grinch. No sé si alguno de ustedes identifica qué es el Grinch, pero no porque, bueno, ella creía que yo era un amargado. Y lo que sí tenía yo era una cara de puño todo el tiempo. Pero nadie se ponía a pensar el por qué esa cara, el por qué ese rostro, el por qué esa expresión. Yo he tenido muchas crisis en mi vida, más económicas que emocionales. Las emocionales empezaron cuando yo inicié este proceso de que llaman despertar, que fue el 12 de diciembre de 2018. Ahí sí he tenido unas crisis berraquísimas, berraquísimas, muy fuertes, muy duras, muy las las inestabilidades emocionales por las que he atravesado después de ser una persona de un carácter mm, dominante, de una personalidad fuerte, impenetrable, sin sentimientos, fría, calculadora, pasé al otro extremo. Resulta que cuando mis hijos estaban pequeños, a mí me gustaba celebrar la Navidad de ellos. De hecho, yo siempre, que yo me acuerde, he celebrado la Navidad. Pero de hace unos años para acá no la celebro, pero no he encontrado ese clic que me haga identificar el por qué no la celebro, si a mí me gusta esa época. Me identifico con los villancicos, me identifico con la ir a comer en la casa de los amigos. En mi época, cuando era la temporada de las novenas navideñas, nos gustaba ir de casa en casa, no tanto por rezar la novena, sino por comerse lo que la mamá o las abuelas de mis compañeros, incluso la mía, preparaban para compartir en ese momento. Y hubo muchas crisis y cuando yo me convertí en papá, esas crisis aumentaron, esas crisis crecieron considerablemente.
Sin embargo, yo a mis hijos les montaba la película de que la Navidad era magia, de que varias cosas en la vida eran mágicas, pero yo en realidad me estaba rompiendo por dentro, me estaba volviendo añicos, me estaba volviendo mierda. Mm, Este proceso de transformación, el detonante, el clic, fue la situación que viví con mi hijo. Pero este detonante surgió a raíz de acumular vivencias, emociones, pensamientos, crisis, conflictos, riñas, disputas, egos en todos los aspectos de mi vida, sentimentales, laborales, profesionales, familiares, de carrera. Y sí, yo era un temperamento bastante fuerte, pero yo no sabía por qué era así, para mí era normal. Cuando llegaron mis hijos, las crisis económicas aumentaron considerablemente. Llegó un momento en que todo, todo lo que tuvimos, mis hijos, la mamá de mis hijos y yo, como familia, como hogar, era prestado. Yo tuve buenos trabajos como arquitecto, tuve buenos ingresos en mi profesión, pero así como el dinero llegaba, así mismo se iba. No porque yo me lo gastara en trago, en mujeres, en banalidades, no porque todo iba enfocado a mis hijos, todo, absolutamente todo. Nos inculcan a nosotros como papá que, y es verídico en parte, de que nos debemos enfocar es en ellos, pero todo. Lo único que era propiamente de nosotros era el amor que sentíamos por nuestros hijos y el amor que nuestros hijos sentían por nosotros. Porque, porque incluso la situación sentimental entre la mamá de mis hijos y yo se decayó, que eso lo explico en mi libro Temperamental. Pero nadie se da cuenta, nadie tiene la capacidad mental, intelectual, emocional de ponerse en los zapatos del otro, de entender por qué esa persona está teniendo ciertas reacciones, ciertos comportamientos, ciertas actitudes. Simplemente nos enfocamos en señalar, en juzgar, en meter el dedo en la llaga, meter el dedo en esa herida, en meter el dedo donde sea. No tenemos la capacidad porque no nos enseñaron a hacerlo. Simplemente a echar culpas, a señalar, a juzgar, a señalar, a victimizarse y a entrar en conflicto permanente. Si nosotros tuviéramos esa capacidad de empatizar, de entender, créanme que las cosas serían completamente diferentes. No habría tanto conflicto familiar, sentimental, laboral, personal, profesional. No habría conflictos fuertes con los hijos, con las parejas. Y resulta que cada uno actúa de acuerdo a su forma de pensar, a su ADN, a su forma de sentir, a la forma en que le enseñaron a pensar, porque nadie, absolutamente nadie del común es consciente de que sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos no son propios.
son adquiridos, son heredados, son transmitidos generación tras generación. Y pasar de tenerlo todo como arquitecto a no tener absolutamente nada, nada es nada, es una situación que pega fuertemente, putamente. Y algunos dicen que el dinero no lo es todo, pero sí que ayuda brutalmente. Yo pienso en este momento, ya después de haber entendido muchas cosas, que el dinero simplemente es un complemento, que el dinero simplemente es una consecuencia de lo que uno es como persona, de lo que uno es como ser humano, de cómo piensa acerca del dinero. La ausencia de dinero afecta absolutamente todo. Relaciones en todo sentido, emociones en todo sentido, pensamientos en todo sentido. Que nos dedicamos a pensar solo en el dinero. Así pensaba yo, así me enseñaron a pensar, así me inculcaron a pensar, así me inculcaron a sentir, a reaccionar. Y pues obviamente los hijos, además de que traen una dicha perraquísima, algo aquí que se mueve, son experiencias que uno como ser humano no vive antes y no sabe qué es ser papá o no sabe qué es ser mamá. Y a pesar de que ellos son la luz de la vida de papás y de mamás, pues cuando no hay dinero, cuando no hay una economía estable, todo, absolutamente todo, cambia. Y cambia desafortunadamente para hundir, para escarbar más en un hoyo y enterrarse y no ver la salida nunca, por la forma en que nos enseñaron a pensar. Y yo empecé este proceso creyendo que me faltaba educación financiera. Y en este momento soy consciente de que sí me faltaba educación financiera para aprender a invertir el dinero que me llegaba, para aprender a distribuir el dinero que me llegaba, para aprender a manejar y aprender a que el dinero trabajara para mí y no que yo trabajara para el dinero. Porque durante muchos años de mi vida cambié mi tiempo por dinero. Y ese es uno de los peores errores que uno puede cometer. Entonces mi proceso empezó con un clic en la relación con mi hijo que me llevó a pensar, este problema es por la ausencia de dinero, por la crisis económica que yo estoy viviendo. Y me metí, no tenía el dinero, pero aún así me matriculé en unos cursos de educación financiera y el dinero apareció por X o Y razón, por X o Y magia, por X o Y circunstancia, el dinero llegó. Pero resulta que yo estudiaba y estudiaba y estudiaba y aplicaba todo lo que dicen estos libros, aplicaba todo lo que decía en ese entrenamiento. Tenía sesiones de coaching personalizadas con aquellos mentores que son muy buenas personas, pero nunca le di con el chiste. Hasta ahora estoy empezando a entender muchas cosas relacionadas con el dinero. Pero ¿a qué va este comentario? Esto es post-click.
Nosotros como papás cometemos muchos errores. Yo cometí demasiados errores como papá. Demasiados. Demasiados. De hecho, me siento incómodo cuando hablo de eso. Nosotros pensamos que en la forma en que educamos, en la forma en que criamos, en la forma en que formamos y enfocamos a nuestros hijos es la correcta. Y no nos damos cuenta que ese enfoque, esa disciplina, esos parámetros de enseñanza y de formación que tenemos hacia nuestros hijos están equivocados. ¿Por qué? Porque no son propios, no nos pertenecen. Yo repetí lo que hacían mis papás conmigo. Mis papás repitieron lo que hacían mis abuelos con ellos. Y mis abuelos repitieron lo que hacían mis bisabuelos con ellos. Y así sucesivamente hacia atrás. Sentarse a analizar cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras reacciones, de nuestras acciones, no es sencillo. Porque tenemos que empezar a mirar desde los resultados hacia atrás. El por qué estoy teniendo este tipo de resultados, por qué estoy teniendo este tipo de acciones, por qué estoy teniendo este tipo de reacciones, por qué me comporto de tal manera con mi hijo, con mi hija, con mi compañera de vida, con mi compañero de vida, con mis papás, con mis compañeros de trabajo, con lo que sea. Y ese proceso no es sencillo. Y ese proceso tuve que empezar a vivirlo cuando tomé o empecé a tomar las riendas de mi vida. Hubo una época, a partir del 12 de diciembre de 2018, que yo parecía una veleta. Cogía para donde cualquier libro me dijera, cogía para donde cualquier video de YouTube que yo viera me dijera. Tenía ni idea para dónde iba. No tenía ni idea qué estaba haciendo. Lo único que sí sabía es que necesitaba encontrar una respuesta a lo que yo estaba haciendo con mis hijos, con mi familia, con mi hogar, que me estaba llevando a ver lo que estaba viendo en ese momento presente de la relación con los míos. Pero como papás no somos conscientes porque estamos siempre metidos en el tema trabajo, compromisos, obligaciones, pagar arriendo, servicios, la cuota del carro, la cuota del apartamento, lo que sea. Siempre nos enfocamos es en lo material. Nunca nos enfocamos en la razón de ser de cada persona, en la razón de ser de sí mismo, en la razón de ser papá, mamá, esposo, novia, novio, compañeros. Nunca nos enseñaron eso. Y cuando yo empecé este proceso, que me tocó solo, yo me estaba volviendo casi loco. Ahí fue cuando empezaron mis crisis emocionales. Ahí fue cuando empezaron mis crisis en las que llegué a desesperarme tanto y cada día encontraba menos la salida. No es un proceso fácil, es un proceso que me tomó 3 años y medio y lo escribí acá. Y esto lo escribí, ni siquiera lo iba a publicar, aunque cuando inicié este tema, pensé en algún momento, diga, yo debería escribir un libro. Pero yo empecé a escribir esto a la manera de desahogarme, una autoterapia. Y escribí mucho en papel, en hojas, con mi puño y letra. Después empecé a escribir en mi computadora. Y empecé a encontrar una cantidad de creencias, una cantidad de tareas mentales, una cantidad de mierda y reglas. Esta palabra es muy común en mis redes sociales.
y empecé a encontrarle sentido a lo que yo estaba haciendo sin sentido alguno. Me explico. Empecé a encontrar la razón de por qué yo estaba actuando de la forma que lo estaba haciendo. Empecé a encontrar la razón de por qué yo decía lo que decía. Empecé a encontrar la razón de por qué yo hería a las demás personas verbalmente. Aunque confieso, y lo he dicho varias veces, que yo a mis hijos los lastimé verbalmente y físicamente. Y me atrevo a decir que la gran mayoría de papás y mamás han hecho lo mismo. Son muy poquitos los que no han caído en ese error, los que no han caído en esa trampa. Este libro no es un libro de autoayuda. Este es un libro de autocuestionamiento, en el que yo cuestiono absolutamente todo lo que decía, todo lo que hacía, y cuestiono o hago que la persona que esté leyendo este libro se cuestione también. Es un libro que a mí me transformó, me cambió la vida, me llevó a pensar de una manera diferente. Y me gusta mi nueva forma de pensar, me gusta mi nueva forma de sentir, me gusta mi nueva forma de empatizar con las personas, me gusta mi nueva forma de conectar con las personas, me gusta la forma en que conecto con mis hijos, como me acerqué a ellos nuevamente. Porque llegó un momento en que tácitamente los perdí. Pero de eso te hablaré en el próximo episodio. Gracias por escucharme. Te deseo un excelente y maravilloso día. Namaste. Dejarte pensar como el resto no es una opción. Es el único camino. Nos escuchamos en el próximo episodio. Si te atreves, si quieres, si te gusta lo que converso acá, si te llama la atención. Feliz día. Namaste.